Hola, bienvenidos a el primer foro internacional de Reprograma tus hábitos. Mi nombre es Alejandra Villarreal, soy coach en cambio de hábitos y la anfitriona de este evento, donde nos hemos reunido varias coaches de diferentes ciudades y países alrededor del mundo con la intención de compartirte información para que tú mejores tus hábitos y tu bienestar integral. El día de hoy nos acompaña Chantal Becerril. Chantal es coach en hábitos, está certificada como Health Coach por el IIN, también tiene una certificación en filosofía de yoga y actualmente está estudiando nutrición y dietética aplicada. Chantal promueve la nutrición intuitiva y su enfoque está basado en no dietas. Básicamente lo que promueve aquí Chantal es hacer las paces con los alimentos, identificando nuestra hambre, nuestra saciedad y las necesidades que tiene el cuerpo. Prácticamente está desafiando las políticas alimentarias de definir si un alimento es bueno o malo, mientras nosotros honremos nuestro cuerpo, el presente y en todo momento busquemos plenitud y salud. Chantal también es creadora del movimiento Comedores Inteligentes, un movimiento que desde que yo supe de él y le escuché hablar y leí lo que ella escribía acerca de él, me atrapó porque me identifiqué completamente con él. Es a nivel México y Latinoamérica, pero cualquier cosa que yo pueda decir acerca de este movimiento se va a quedar corto. Yo creo que mejor le dejo a Chantal que ella hable más adelante de qué trata este movimiento para que nosotros podamos entenderlo de qué va. Y Chantal nos va a hablar ahora de nutrición intuitiva. Chantal, sé que estás en Nueva York. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al foro, por regalarnos tu tiempo, que sé que te costó un poquito de tráfico y que allá está así como que bien terrible la cosa, pero estás aquí, te agradezco muchísimo, estoy honrada de verdad de saber que estás aquí. Muchísimas gracias, Chantal. Contigo, que es algo, lo que estás haciendo es algo maravilloso, me encanta de verdad. Considérame una de tus admiradoras por hacer esto, que es Gracias. algo muy, muy importante, ¿no? Llevar un poco de salud pues a las vidas de las personas, que sepan y que conozcan mucho más acerca de muchos temas que estás tratando en este foro. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Chantal, otra vez. Muchísimas gracias. Cuéntanos de qué trata la nutrición intuitiva. Bueno, vale, mira, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo en este momento soy estudiante de nutrición y dietética. Em, a la par, bueno, he tenido una relación con la comida desde hace muchos años. La primera carrera que yo estudié tuvo que ver absolutamente con todo, con toda la parte de alimentación, producción alimenticia y demás, que era algo que siempre me llamó, ¿sabes? O sea, como por alguna razón inconscientemente yo siempre escogía estar cerca de la comida. Entonces, creo que las cosas no pasan únicamente como fortuitamente, ¿no? Creo que todo tiene un sentido cuando lo vemos al final, cuando lo vemos desde otra perspectiva. Eh, Después de mucho caminar en el camino este de la salud y de cómo eh, las certificaciones de coach en hábitos y de health coach me dejaron muchísimo, muchísimo de verdad en mi vida. Incluso puedo decir que cambiaron mi vida acerca de cómo yo realmente veía la alimentación. Es un cambio de 180 grados cuando tú entras a un mundo en el que tú puedes tomar la responsabilidad de tu propia salud, siendo únicamente partícipe, consciente de lo que estás comiendo, de lo que estás haciendo con tu vida, con tu cuerpo, ¿no? Todos los días, cuando tú sabes y te enteras muchas veces a través de esto que puedes cambiar tu vida y tus hábitos que a lo mejor no te gustan, únicamente haciendo una tarea diferente cada día, es maravilloso y creo que es algo que tendría que tener, ¿no?, el conocimiento de toda la población porque eso significaría un cambio eh, en nuestro sistema de salud pues increíble, ¿no? La nutrición intuitiva,
que es ahora el movimiento del que yo estoy enamorada completamente, surge de esta necesidad de darle un poco de humanidad a la nutrición, ¿no? Ya, ya se había tratado muchísimo el tema del estilo de vida saludable con todas estas cuestiones de cuando llegó los health coaches, los coaches en hábitos, los trofólogos, que empiezan a reinventar cómo nuestra alimentación realmente puede sacarnos o puede prevenirnos de muchísimas enfermedades. La cultura de la dieta, que es en la que hemos estado inmersos durante muchos años, que ha sido contrarrestada con un ambiente obesogénico, ¿no? Entonces, de pronto la gente que empieza a hablar de nutrición, y esto tiene que ver con cómo se enseñó la nutrición durante muchos años, habla de cómo los problemas de salud de hoy en día, ¿no? De nuestro sistema de salud, tanto en México como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, habla de un sistema de salud que ya no puede soportar la cantidad de enfermedades crónicas que se derivan de los malos hábitos. Cuando esto sucede y las tasas de estas enfermedades empiezan a subir mucho más, la nutrición ¿no? Hace como una contrapropuesta con la cultura de las dietas, ¿no? Con la cultura de sistemas alimenticios que reduzcan en gran medida tanto la ingesta de la alimentación como la ingesta de las calorías, de las grasas y, bueno, mucho más recientemente de la ingesta de azúcares refinadas y harinas y, bueno, todas estas cosas que nosotros conocemos. Cuando esto sucede, la verdad, y es algo que podemos verificar en estadísticas, es que los números rojos no han disminuido tan notablemente como se esperaría. A pesar de que existen muchísimos profesionales de la salud que tienen que ver con nutrición dietética, ¿no? Muchísimas ahora otras disciplinas médicas que tienen que ver también con bariatría, por ejemplo, se dedican o se enfocan muchísimo a el mantenimiento correctivo de ese tipo de enfermedades. La propuesta de los coaches de salud o de los coaches de bienestar tiene mucho más que ver con la medicina preventiva, pero no nos deja de lado esta cultura de dieta, ni tampoco nos da herramientas emocionales para poder lidiar con un ambiente obesogénico, que todos sabemos que es una industria alimenticia de muchísimos millones de dólares al año, con la que tampoco probablemente vamos a poder lidiar o vamos a poder acabar, por lo menos en los siguientes 40 años, ¿no? O sea, digo, hay estadísticas que lo hablan. La nutrición intuitiva hace una propuesta diferente a este movimiento de la dieta para poder ser como una alternativa a todo este ir y venir de conocimiento, ¿no? Ir y venir de profesionales que de pronto dicen una cosa y ahora ya salió la dieta Atkins y ahora la cetogénica y ahora la low carb. Todo esto lo único que hace es que las personas se confundan mucho más. La nutrición intuitiva también habla de hacer las paces tanto con tu cuerpo como con la alimentación o con tu relación con la comida, precisamente partiendo desde el momento en que nosotros nos damos cuenta que tenemos una relación con la comida, como la que tenemos con nuestra propia madre, con nuestro propio padre, ¿no? Manejamos la relación con la comida incluso como podemos manejar relaciones con amigos, relaciones de trabajo. La comida es un ente prácticamente que nos sigue a todos lados y que está presente desde el momento en que nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, honramos esa sensación, ¿no? De necesidad
cuando nosotros pedimos nuestra primer tetada al momento de nacer. Pero hay algo muy importante, que el bebé cuando nace precisamente sabe perfectamente cuando tiene hambre y lo hace saber, y sabe también reconocer el momento en el que está saciado. Muchos de nosotros, a lo largo de los años y conforme vamos creciendo, vamos perdiendo ese tipo de sensaciones y las vamos haciendo como a un lado. Y ese hacerlo a un lado puede ser aprendido, puede ser necesario, ¿no? Podemos hablar de algún tipo de necesidad. Lo importante de la nutrición intuitiva es realmente llevar a la persona a reconocer ese lugar en donde tú tienes que enfrentar el por qué ese tipo de sensaciones que tú tienes y que te han llevado a tener una relación con la comida como la hayas tenido, cómo las puedes enfrentar y cómo las puedes, digamos, como sobrellevar en un ambiente como el que estamos viviendo, ¿no? El ambiente, los medios de comunicación, la industria, eso no va a cambiar, ¿no? Aprendemos mediante la meditación y mediante el mindful eating que de pronto tenemos que rendirnos un poco ante esas situaciones, porque rendirnos también significa que aceptamos que las cosas son así. Entonces hay que rendirnos ante también nosotros entender que nuestra relación con la comida puede no ser tan saludable como nosotros pensamos. Y que todos estos movimientos de dietas y que nos hacemos parte es una necesidad y es parte, incluso podrá ser como de nuestra misma hambre de pertenecer a un grupo que es o saludable, o cetogénico, o paleo, o vegano. Es parte también de esa hambre de pertenencia que se nos ha enseñado desde pequeños, ¿no? Que tenemos que buscar la manera en que nosotros adaptamos la comida a nuestra necesidad, no nos adaptamos nosotros a los recursos que hay y a lo que existe, ¿no? Que es mucho más natural. La nutrición intuitiva te lleva de la mano acerca de temas, por ejemplo, como hacer las paces con la comida, pero también desafiar este tipo de comunicación de la cultura de la dieta, diciéndote únicamente que honres tu cuerpo, que conectes con tu cuerpo y con tus necesidades, que no hay nada más sabio como ese cuerpo que te dice cuando tiene hambre y cuando tiene el momento, nos llega la sensación de saciedad. Incluso te habla de que un antojo puede ser ese sentimiento o esa emoción hablándote de algo a lo que le tienes que tener un poco más de cuidado y tienes que poner una atención en eso, ¿no? Ejemplos hay muchísimos, pero bueno, de esta nutrición intuitiva, una de las herramientas más poderosas y que se ha conocido mucho más en muchos ámbitos, ¿no? Ahora sí, de la alimentación saludable, de la yoga, el mundo de la yoga, la filosofía, la meditación y todo es el mindful eating. El mindful eating es una herramienta de la nutrición intuitiva, precisamente porque mindful eating no tiene nada más que ver con comer con los ojos cerrados, ¿no? Que muchas de las herramientas del mindful eating te hablan de empezar a percibir de otra manera lo que realmente está a tu alrededor. Y el momento de la comida, construirlo como un momento mucho más enriquecedor, no nada más nutrir y querer llevar adentro de ti nutrientes que son absolutamente necesarios, sino enriquecer ese momento. No por nada las zonas azules, ¿no? Que sabemos que son estas zonas, Okinawa, Costa Rica, etcétera, tienen en sus puntos de por qué la gente ahí vive mucho más que en otras partes, en otro hemisferio, en otra localidad geográfica, tienen como casi ¿no? Puntos muy específicos y en algunos de ellos es
sentarte a la mesa, disfrutar la comida y compartirla con amigos y familiares. Eso tiene mucho que ver con recrear alrededor de la comida experiencias buenas y no malas, que puede tener la raíz de nuestros problemas con la comida, puede ser alguna situación como esta. La carencia, por ejemplo, ¿no? Los que crecimos en situaciones de mucha carencia, la comida para nosotros y sentarnos a comer, probablemente sucedió en un ambiente en el que de verdad no era un ambiente ideal emocionalmente hablando, me refiero, sino era un ambiente en el que se reiteraba y se reiteraba que no existía más, que no había para más, ¿no? Que era lo que había, lo único que había. O en ambientes en los que nos sentábamos de pequeños en la mesa con los papás y los papás, lejos de ayudarnos a tener este momento como un momento mucho más alegre, ¿no? De estar juntos y demás, empezaban los problemas o cómo te fue en la escuela, ya me enteré que la maestra te regañó, levántate y te quedas sin cenar, este tipo de cuestiones, ¿no? Esos son únicamente como pequeños ejemplos y puntos. La verdad es que la nutrición intuitiva tiene que ser bioindividual, ¿no? Tiene que hablar de las experiencias y tiene que recetar o prescribir lo que la persona necesita, no lo que la mayoría necesita. Es únicamente una técnica individual, así como el mindful eating. Y como la persona va entonces requiriendo al momento lo que va necesitando, ¿no? El mindful eating te habla también de una autodidáctica impresionante que te dice, tu cuerpo te va diciendo cómo tienes que hacerlo. Hoy quieres comer con los ojos cerrados para ver qué sensaciones te produce, hazlo, ¿no? Hoy quieres comer con las manos, perfecto, hazlo. Hoy quieres comer en intervalos, hazlo. Hoy quieres cambiar el orden de tus comidas, hazlo perfectamente, ¿no? ¿Cómo sería comer en el suelo? ¿Cómo sería comer sin ningún estímulo? ¿No? Las personas que comen con, no sé, con música o con la televisión, ¿cómo sería? Y entonces desde ahí es despertar el propio, pues ahora sí que tu verdadero yo y la verdadera persona que le está diciendo a la comida realmente cómo es como la necesita. Un ejercicio de mindful eating que a mí me encanta, la verdad, dentro de todas estas técnicas que yo platico mucho con las personas es que tú hables con la comida como si fuera alguna persona que tú amas de tu familia. Por ejemplo, yo tengo una hija de 4 años y yo a mi hija de 4 años no la dejaría sin comer un día, jamás. Yo a mi hija de 4 años no le diría, eres poco saludable, estás gorda, verte al espejo y mira cómo te ves muy mal, ¿no? Es decir, habla con tu comida y habla con tu cuerpo y con esa necesidad como si estuvieras hablando, como si le estuvieras hablando a tu madre, como si le estuvieras hablando a alguien que amas muchísimo. Y entonces date cuenta por qué hacemos eso nosotros, por qué nos privamos nosotros, ¿no? De sensaciones, por qué nos privamos de, de una autocompasión, ¿no? Porque realmente el mindful eating apela a la autocompasión, ¿no? Al perdón de nosotros. Si nos sentimos con hambre y te sientes con culpa, perdónate, no pasa nada. Esa hambre te está diciendo algo, ¿no? Hay personas que cuando se enojan tienen hambre. Entonces, lo único que hay que hacer es realmente enfrentar ese enojo. Ve y habla con la persona con la que estás enojada, ¿no? Y después de eso, ya mucho más tranquilo, come algo. No entonces vayas y te comas algo que después te va a hacer probablemente sentir peor y no arregló el problema, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como la introducción de la nutrición intuitiva y de cómo en la nutrición intuitiva nosotros utilizamos el mindful eating como una herramienta, ¿no? Súper importante. Y bueno, el movimiento de comedores inteligente
surge a raíz de un movimiento en Estados Unidos que es precisamente Smart Eaters, que va dirigido hacia la población adolescente, que es la población, bueno, tú sabes que la población tanto infantil como adolescente son de las poblaciones eh, que son mucho más fáciles de moldear, ¿no? Cuando hablas de medios de comunicación y de la industria alimenticia, ¿no? No por nada existe comida para niños etiquetada únicamente para los niños, cuando la comida es la misma comida para absolutamente todos, ¿no? O sea, igual, digo, ya es como algo a lo mejor un poco raro decírtelo, pero no tendría nada de malo que yo fuera a un restaurante y pidiera el menú infantil, digo, con sus acotaciones, pero de lo que es un menú infantil significa para un restaurante dárselo a un niño, pero no tendría nada de malo, es comida, no etiquetemos la comida de esa manera. Y cuando la etiquetamos y la industria tiene un target tan vulnerable como los niños y los adolescentes, ¿no? Eh, la verdad es que tiene asegurado ahí un mercado probablemente para toda la vida, porque tú los moldeas a ellos como tú quieres que sean tus futuros consumidores y probablemente también los futuros clientes o pacientes de una industria, no sé, de las aseguradoras, ¿no? De gastos médicos, etcétera. Digo, no quiero sonar como que estoy en contra de ese tipo de cosas, como una, o sea, persona completamente radical con eso. Simplemente que nosotros podamos hacer conciencia de eso. Entonces, el movimiento de comedores inteligentes iba en Estados Unidos dirigido hacia la población adolescente, precisamente para mostrarles a ellos que existían alternativas, ¿no? También precisamente porque la población adolescente es la que sufre de mucho más desórdenes alimenticios o se inician durante esos años de la adolescencia. Entonces también tenía que ver mucho con esta inteligencia emocional hacia la comida, cómo lo percibíamos nosotros, cómo percibíamos el cuerpo humano y cómo percibíamos la apariencia tanto nuestra como de las demás personas. Entonces, yo precisamente porque mi hija entra a la escuela en Estados Unidos, es como yo conozco un poco más del movimiento y yo empiezo a trabajar un movimiento en México y en Latinoamérica con puntos muy específicos que van saliendo acerca de las mismas estadísticas que yo voy leyendo, ¿no? Acerca de personas que yo voy conociendo dentro del sistema de salud que me van enseñando sobre todo eh, como a sondear mucho más las necesidades que hay aquí. Entonces el movimiento de comedores inteligentes apela a una conciencia o a una inteligencia emocional hacia la comida. No tiene nada que ver con un IQ más alto o más bajo. No le estoy diciendo a las personas que si no comen así son lo contrario de inteligentes ni nada de esto, ¿no? Sino más bien es un término que podría ser un poco ambiguo para algunas personas, pero realmente tiene un porqué, ¿no? O sea, ¿por qué es comedor inteligente? Porque un comedor inteligente precisamente es una persona que está en contacto con sus emociones, así como lleva su vida de una manera en la que puede tener una vida adulta con inteligencia emocional, ¿no? También tiene que tener una inteligencia apartada para la comida, para sus necesidades, ¿no? Que es una necesidad básica. O sea, si nos vamos a la pirámide de las necesidades de Maslow, que las hemos estudiado durante mucho tiempo en la escuela, pues la necesidad fisiológica es probablemente de la que más desapegados estamos, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento como tal, yo lo hago en 7 pequeños puntos que iniciamos con, primero, la reconciliación con el cuerpo, ¿no? Una modificación de nuestra autoimagen, que tiene que ver con todas estas cuestiones que yo te digo que nosotros entendemos que la salud se ve de cierta manera. La salud es un triatleta.
La salud es una persona que va a CrossFit. La salud es una persona que tiene los músculos marcadísimos. Bueno, la salud no siempre tiene que ver con una manera en cómo nosotros únicamente la percibimos. La salud tiene muchas formas y tiene muchos caminos para donde se llega a la salud. No es más una persona que come ensalada todo el día que una persona que probablemente no come ensaladas, pero se sienta a la mesa con su familia y disfruta la comida, ¿no? Y hace las paces con la comida y realmente hace de ese momento una gran experiencia, ¿no? Tenemos como la idea de que la autoimagen eh, o sea, si nosotros nos queremos ver sanos y saludables, si nosotros empezamos un camino de la salud, si somos coaches de salud o de bienestar, claro que tenemos que empezar a hacer ejercicio, claro que tenemos que empezar a hacer yoga, claro que no forzosamente. O sea, probablemente eso sea tal vez también un poco perpetuar una imagen un poco distorsionada, ¿no? Porque entonces nos ponemos a pensar, pasa como cuando yo estudié una parte de cocina, que yo decía, yo ya no puedo ir a un restaurante más, porque yo ya sé cómo hacen las cosas, entonces es como una maldición casi, casi, ¿no? O sea, yo ya sabía cómo hacían esto y cuánto tiempo ponían la marmita, cuánto, ¿no? Ponían 12 horas para hacer un caldo de cangrejo, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo iba ya de todo, absolutamente era una crítica de todo. Lo mismo pasaba cuando entras a la nutrición y este campo del bienestar y de la salud, que tienes un ojo critiquísimo para las demás personas. Mira lo que está comiendo. Vas al súper y dices, mira las personas, todo lo que llevan en su carrito, ¿no? Entonces, primero es tener una imagen y una autoimagen de la salud libre de juicios, ¿no? Más bien empezar a enriquecer mucho cuestiones como de higiene corporal, ¿no? Como de poder transmitir a las personas que la salud no se mide en kilos, sino que hay otro tipo de parámetros con los que podríamos decir nosotros que nos estamos guiando, pero siempre el parámetro va a ser el cómo nos sentamos nosotros, ¿no? Qué tan cómodos estamos nosotros con nuestro cuerpo y qué tan cómodos nos sentimos alrededor de personas que son completamente diferentes a nosotras. Porque el movimiento de la nutrición intuitiva y el movimiento de salud en todas las tallas habla de una inclusión corporal dentro de la sociedad. Hay personas a las que no les es cómodo estar con personas que se ven diferentes a ellas. Entonces vamos a empezar con una reconciliación con el cuerpo, ¿no? Con ver las cosas con un poco de menos juicio y empezar a formar parámetros de salud y de higiene corporal que no realmente señalen y que perpetúen como imágenes, ¿no? De cómo deberían de ser las cosas según nosotros. Ese es el primer punto. El segundo es una promoción de un estilo de vida que te haga sentir bien contigo. La promoción de los alimentos saludables también tiene que ver con un poco con un juicio de etiquetar los alimentos como estos son saludables y no saludables. Y dentro de los saludables incluso, o sea, nos podemos ir como mucho más enjuiciar cuáles son los más saludables y los menos saludables dentro de todos los saludables. He escuchado personas que dicen, es que yo ya no como lechuga, ya como kale, porque el kale tiene muchos más nutrientes que la lechuga. Y yo digo, sí, pero son diferentes, ¿no? O sea, uno no es más que otro, uno no, es alimento al final de cuentas. Entonces, promover un estilo de vida saludable y promover alimentos que realmente nos conecten con nosotros mismos. Yo no estoy en contra tampoco de comer, obviamente, sano todo el tiempo, si es lo que a ti te hace sentir bien y conectado con tu cuerpo, y es lo que te hace sentir más energía y más felicidad. Porque no nada más tiene que ver con realmente cómo se está viendo tu cuerpo, sino hay que promover los alimentos
en relación a su función. Esa es una propuesta que yo hago, ¿no? Dejar un poco de etiquetar los alimentos que nos hacen un poco de daño, los alimentos para niños, los alimentos para bajar de peso, los alimentos, ¿no? Para, no sé, tal cosa, los alimentos para esto, los alimentos, todo es alimento siempre y cuando tú lo disfrutes y sepas el momento en el que lo tienes que comer. O sea, mientras tú estés conectado con esa sensación de hambre, lo necesito, lo como, me sacio y estoy completamente convencida de que fue una buena decisión, en ese momento cualquier alimento es bueno, cualquiera. Otro punto tiene que ver con el cuidado del agua y los recursos fundamentales. Un comedor inteligente cuida sus recursos y cuida el ambiente, ¿no? Es lo que al final de cuentas nos da la supervivencia. No nos los da ningún tipo de tecnología, ¿no? Como tu teléfono, la televisión, nada de esto, sino si no existen recursos fundamentales y el agua, que es tan importante, de verdad nosotros no podríamos sobrevivir. Entonces, la conciencia también de tener muchos menos desechos, ¿no? Eh, derivados de la alimentación o de la comida o lo que nosotros producimos cuando nosotros estamos alimentándonos, también tiene que ver con un consumo saludable, un consumo inteligente y con una alimentación inteligente. Eh, Otro punto es las políticas de alimentación autosostenible. Hay muchísimos ejemplos ahora, afortunadamente, dentro de muchas poblaciones en el mundo, bueno, en la Tierra, en donde ya se han inaugurado aldeas, poblaciones autosostenibles, ¿no? Es decir, que no hay un intercambio de servicios, o si lo hay, es completamente justo para los productores de los servicios, pero ellos mismos producen sus alimentos. La gente come con base en la estación en la que están viviendo y hacen de esos productos y de esos recursos que tienen a la mano parte absoluta de su alimentación y de su supervivencia, ¿no? Dentro de estas políticas de alimentación saludable o de alimentación autosostenible tiene que ver con comer muchos más alimentos que nosotros sepamos que son de la estación. Además de que son mucho más frescos, mucho más baratos por la disponibilidad, te conectan precisamente con una cuestión como muy de hacer como un grounding, ¿no? Contigo. Eh, por ejemplo, los cítricos en el invierno es uno de los ejemplos más importantes, ¿no? No únicamente te conectan con lo que la naturaleza en ese momento, ¿no? Como que tiene mucho más, o sea, tiene más variedad y tiene más cantidad disponible para el consumo humano, sino que te da precisamente los nutrientes que tú necesitas en ese momento, ¿no? Entonces es como tratar de hacer de esta comida, de estas políticas de alimentación, un ritual en el que tú, al hacerlo, al alimentarte con alimentos que son de estación, estás conectándote con lo que la madre te está dando, ¿no? Con lo que la madre tierra tan generosa que es con nosotros nos está dando, ¿no? Entonces es por lo que yo te digo, si sale de la madre tierra, bueno, es la generosidad y es alimento es alimento. Y entonces agradecemos lo que te digo de hacer de la comida un ritual. Tiene que ver con estas políticas de alimentación y las aldeas que son autosostenibles ahora, que tenemos muchos ejemplos en Suiza y en la India, creo que son las primeras, geográficamente las que han sido como avaladas como aldeas eh, autosostenibles, tienen esta idea, ¿no? De la alimentación como un ritual. El siguiente punto es la cocina como prácticas de alimentación y de cocina mucho más, ¿sabes? Como más clean,
Es decir, como comprender que lo que yo te decía, que el alimento tiene que ser, o sea, el alimento es alimento para todos nosotros, tiene más que ver eh, con nuestras sensaciones, pero también empezar como a enseñarle a las personas que hay muchísimas más técnicas de alimentación que no tienen que ver en nada con cosas que no fueron hechas como para alimentar a un humano también, ¿no? Como químicos y como enseñarles a las personas técnicas de cocina o de artes culinarias que tengan que ver como, ¿sabes? Como de levantar mucho más o sea, la densidad nutricional de los alimentos, pero como tal yo lo manejo como una cocina clean, como el clean eating, que es lo más natural. Cuando tú estás dándole alimentación complementaria a un niño, a un bebé de 6 7 meses, y le estás mostrando los alimentos o se los estás rotando, ¿no? Como te lo dice el pediatra, te los das sin sal, sin pimienta, sin ningún tipo de sazonadores ni nada, y a mi gusto, es un poco como lo que tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Porque también disfrazamos mucho los sabores de los alimentos, ¿no? Y bueno, dejamos un poco de lado eso, entonces buscamos como sazonar, buscamos cosas como glutamato monosódico, ¿no? Que sean como un explosivo dentro de nuestro cuerpo, pero probablemente eso no va a ser realmente el sabor real del alimento, ¿no? Entonces, perdón, como la cocina como más clean, como el clean eating, es otro de mis puntos también dentro de los comedores inteligentes. Otro punto es el ejercicio físico y las actividades al aire libre. El ejercicio físico, por supuesto que el cuerpo, nosotros lo agradecemos, y yo siempre se los digo a las mamás que de pronto les doy alguna plática acerca eh, de los niños, ¿no? Que les digamos a los niños que hay que agradecer al cuerpo en función de correr, saltar, ¿no? Y no empezar a tener esta autoimagen frente a tu hijo de, es que la llantita, la lonjita, todo esto. El ejercicio físico le da a tu hijo una eh, visión completamente como en 360 grados, ¿sabes? O sea, tener a un hijo, por ejemplo, en una clase tanto de baile como, no sé, de karate, de fútbol, este tipo de cosas le dan a los niños una integración de los sentidos, pero también les dan una visión de su cuerpo por la función de lo que hacen, ¿no? Enseñarles a los niños que su cuerpo no, digo, las palabras dieta, gordo, este tipo de cosas, yo la verdad pensaría que no se las tendríamos que decir, pero nunca a un niño, ni tampoco decirlas nosotros, porque es como empezar a programarnos hacia algunas cosas que no son eh, naturales de nosotros, ¿no? Eh, entonces, enseñarles a los niños que las actividades, el ejercicio y las actividades al aire libre y nosotros mismos eh, absolutamente cambian la plasticidad, la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Entonces, somos mucho más inmunes a ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Nos traen muchísima felicidad. La vitamina D, ¿no? Las actividades al aire libre, ¿no? Hacen que nuestra digestión y ¿no? La vitamina D hace que el calcio se fije más en los huesos, entonces somos mucho más fuertes. Para las mujeres es muy importante, ¿no? Como ahondar mucho más en temas de salir, disfrutar, agradecerle a tu cuerpo por lo que hace, por ti, por poder abrazar, por tener, ¿no? Por poder oler, escuchar, todo este tipo de cosas. Eh, Como te digo, ponderar el cuerpo por la función y no por cómo se ve, ¿no? Eh, y bueno, el último punto es el manejo de estrés, que tiene muchísimo que ver con nuestro día a día. Todos, absolutamente todos nosotros tenemos estrés en ciertos grados. Las mamás que nos quedamos a trabajar desde casa, las que únicamente son amas de casa, únicamente lo digo, como si fuera un trabajo de 10 minutos, en 10 minutos acabas. Eh,
los que salen a trabajar, los que tienen 2 trabajos, los que son emprendedores, absolutamente todos tenemos un cierto grado de estrés. Y el estrés, recordemos que el estrés oxida, ¿no? El estrés hace que nuestras células empiecen a trabajar de cierta manera que no es natural. El estrés hace que nuestras células cerebrales empiecen a tener conexiones mucho más no tan efectivas, ¿no? El estrés exacerba enfermedades crónicas, enfermedades de degeneración cognitiva. El estrés nos hace sentirnos más cansados, el estrés nos hace sentirnos mucho más impacientes. Entonces, el manejo de estrés para un comedor inteligente es básico, porque también nos habla de que es una persona que puede estar tanto en contacto con sus emociones, pero como, sabes, como requerir o sea, como un break, un momento, lo necesito, ¿no? Y entonces como recomendaciones, bueno, está la misma meditación, el ejercicio, la yoga. Para mí la meditación ha sido algo que cambió mi vida completamente. O sea, yo no sabía que si estaba parada en el tráfico podía, ¿no?, cerrar los ojos durante 30 segundos y sentirme completamente distinta. Entonces, la meditación ahora es un tema que afortunadamente todo el tiempo está la gente hablando de eso, ¿no? Y cada vez más gente se acerca como por curiosidad y demás. Entonces, pero en general el manejo de estrés, tenemos que entender que el estrés, todo lo que le hace a nuestro cuerpo, es una disminución absolutamente de las funciones, ¿no? Nos hace mucho más inmunes, por ejemplo, en la época de invierno, nos hace mucho más propensos porque estamos en lugares más cerrados, nos hace más propensos a adquirir enfermedades del sistema respiratorio. Entonces, manejemos el estrés como cada quien le guste. Al final el manejo de estrés tiene que ser disfrutable por la persona. O sea, si yo voy y te digo, sabes que tienes que hacer yoga una vez al día y tú la verdad no lo disfrutas, de nada va a servir. Tiene que ser buscar actividades que te desconecten absolutamente, pero que sean disfrutables. Y bueno, esas son mis recomendaciones y los puntos de los comedores inteligentes. Y ya nada más eh, como un gran enunciado de lo que es un comedor inteligente, es que un comedor inteligente agradece, escoge, autorregula y se involucra, ¿no? Como yo les digo, un comedor inteligente sabe qué, cómo, cuándo y cuánto, ¿no? Pero bueno, llegar hasta ahí es un camino largo, es un proceso. Para muchos de nosotros no es fácil ni ha sido fácil, pero creo que vale muchísimo la pena tener una reconciliación con lo que todos los días, es como si te la vivieras peleada con tu esposo o con tus hijos o con tu madre o con tu hermano, ¿no? O sea, tienes que hacer las paces y eso te va a hacer como aligerar la carga y aligerar el camino y te va a hacer mucho más feliz. Chantal, me encantó lo que estás hablando y veo que desde mi punto de vista la nutrición intuitiva es responsabilidad absoluta, ¿no? De uno mismo, porque ya tienes que estar tú presente de cómo te sientes, como dices, yo creo que sobre todo es eso, no importa qué comas, cómo te sientes. Y yo creo que la responsabilidad es algo a lo que muchas personas le sacamos la vuelta porque no nos gusta hacernos responsables de lo que sentimos y siempre buscamos a quién darle esa responsabilidad. ¿Tú cómo aconsejas que no nos autosaboteemos también ahora diciendo que, no sé, cayendo en el autosabotaje y ahora diciendo que es porque estamos aplicando o siendo autocompasivos? O sea, ¿cuándo sí estás siendo compasivo contigo y cuándo no? Cuando sí estás siendo compasivo, yo creo que cuando realmente dejas que la emoción eh, fluya y no la quieres como tapar con algo, ¿sabes? Eh,
creo que tiene una de las partes que me ha enseñado a mí la nutrición intuitiva es que eh, cuando tú tienes una sensación de algo, automáticamente lo que hace nuestro pensamiento es tener un juicio sobre la sensación que tú estás teniendo. Y muchas veces nosotros no tenemos control acerca de esas sensaciones, ¿no? El cerebro sabe perfectamente reaccionar a estímulos porque tú le has enseñado así o porque la cultura y la educación te enseñó a reaccionar a ciertos estímulos. Es decir, si tú o sea, llegas a oler algo que te gusta mucho, tú llegas a tener sensaciones, pero es porque precisamente algo te recuerda, es como si el cerebro fuera ya, conociera el camino, ¿no? ¿Sabes? De la sinapsis y de saber perfectamente por dónde ir y darte a ti la sensación de lo que tienes que sentir cuando hueles algo, cuando ves a alguien. Eh, entonces, muchas veces nosotros nos sentimos culpables por sentir eso y entonces enjuiciamos lo que estamos sintiendo. Una de esas cosas es muy importante, es el hambre, ¿no? O el antojo. Cuando tú, bueno, digo, muchas personas hablan de el hambre emocional, el hambre real, el hambre celular, el hambre emocional, etcétera. Todas este tipo de cosas, por supuesto que son importantes conocerlas y saberlas, pero también es muy importante entender que cuando tú tienes hambre o un antojo de algo, tú inmediatamente enjuicias eso y dices, ¿lo sacio o no lo sacio? Ahí eso ya es un juicio de valor. ¿Y por qué? Las razones únicamente tú las conoces. Probablemente no te las dices tú, pero probablemente ya las conoces porque es lo que tu mente te está dictando, porque es el camino a seguir de tus decisiones, que tu mente ya lo sabe, ¿no? Entonces, algo que yo les aconsejaría es que dejaran fluir esa sensación y realmente la saciaran en el momento. Así tal cual como se escucha, que fuéramos, si tú pasas al lado del lugar de las donas y de verdad se te antojan muchísimo, que compraras la dona y fueras y te la comieras. Pero te la comieras no diciendo, ay, bueno, ya es una dona, no pasa nada, yo mañana me voy al gimnasio, no, o sea, realmente la sintieras y dijeras, ¿por qué estoy haciendo esto? No me voy a, no, o sea, no me siento mal por hacerlo, pero creo que esto tiene una razón de algo. A lo mejor estoy súper deshidratado. De verdad, es muy fácil entender que nosotros tenemos muy malos hábitos de hidratación. Pero también entender que no pasa nada si sacias porque cada cosa te está diciendo algo. No lo enjuicies, sino de verdad, a lo mejor parece como un poco contradictorio cuando digo, no, es que un comedor inteligente entiende cuánto y cómo no, pero reconocer esas es como el primer paso, ¿sabes? Reconocer esas sensaciones. Y, y no entrar como en esta parte de como tú misma lo dices, como de autosabotearte, eh, no sé, digo, hay muchas maneras en las que nosotros sabemos autosabotearnos porque lo entendemos y lo hemos aprendido a hacer durante mucho tiempo, ¿no? O sea, ya es algo que nosotros dominamos, ¿no? Incluso la alimentación saludable y querernos ver súper fit y súper, ¿no? Como saludables y sacarnos fotos y salir perfectos en las fotos, es también una parte en la que nosotros estamos justificando cosas que probablemente nos hacen sentir bien, pero probablemente que comas también y que hagas todas estas cosas no necesariamente quiere decir que tienes una excelente relación con la comida ni una aceptación entera de tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, el primer paso es yo creo que sucumbir ante esos antojos y manejarlos. O sea, en el momento en que tú sepas manejarlos, no tengas culpa, eh, tengas una autocompasión de decir, sabes que esto pasa muchas veces, es algo que me pasa ya demasiadas veces, y entonces empiezas a ser consciente lo inconsciente, ¿no? Como empezar a hacer como un escarbar realmente lo que hay detrás de eso. Creo que es como el primer paso. Digo,
es un proceso bien largo, la verdad, para muchos de nosotros difícil, pero creo que sucumbir y empezar a no enjuiciarte por eso, ¿no? A no autoenjuiciarte, creo que es un primer paso para poder hacerlo. Fíjate que ahorita que dices eso y desde que yo comencé pues a informarme sobre este tipo de cosas y cuando me enteré del mindful eating y todo este tipo de hambre emocional, yo me di cuenta, yo soy del norte y allá se acostumbra en Navidad a hacer cena y siempre tiene que haber tamales. Entonces, en mi casa, mi mamá era la que hacía los tamales. Y obviamente, como su hija, pues son los tamales más deliciosos del mundo que he probado. Mi mamá ya no vive y yo me di cuenta justamente después de que ella falleció varios años después, que yo veía tamales y era capaz de comerme, bueno, los tamales allá en el norte son pequeñitos, no delgaditos. Pues yo llegaba a comerme 40 tamales y llegaba a sentirme terrible, pero no sabía por qué. Yo simplemente decía, es que a mí me gustan mucho los tamales. Cuando entro en esto del bienestar, reconozco que para mí ver los tamales, oler los tamales, me recordaban esa etapa de mi vida donde mi mamá estaba viva. Entonces era como si me la quisiera comer o la quisiera tener ahí. Y como dices tú, es una parte de rendición y de aceptación de qué es lo que te está sucediendo, pero sin juzgar y reconocerlo. Entonces, no es que yo dije, ay, ya me di cuenta, eso ya nunca más vuelvo a comer tamales. No, o sea, cada vez que veo, a mí me recuerda esa sensación, la siento, pero me conecto con mi nivel de hambre, de saciedad y de necesidad. A veces lo consigo, a veces no, pero yo creo que, digo, lo expongo así porque a lo mejor hay alguien que también le sucede este tipo de cosas y entender que es una práctica, o sea, y es una práctica, como dices tú, que lleva mucho tiempo y es todo un proceso que todo el tiempo tenemos que estar trabajando y trabajando y trabajando, ¿no? Sí, sí, eso nos sucede a muchos, nos sucede a muchas personas. Eh, la verdad es que em, el antojo, el comer cosas que te recuerden, eh, sucede también mucho, por ejemplo, a los que nos mudamos de país, ¿no? Yo cuando estoy acá, a mí hay cosas que se me antojan muchísimo de México y cuando voy a México las como y yo digo nada más cuando estoy en México porque allá no las como, ¿no? También me sucedía eso. Pero, por ejemplo, tú que nos estás compartiendo, eh, que era una cuestión de mucha emoción, que te despertaba otro tipo de sensaciones, ¿no? La emoción te despertaba el hambre. Ujú. Y, por ejemplo, la verdad es que se me viene a la cabeza de muchas personas que les sucede lo mismo, que la comida les hace recordar momentos, personas. Eso está bien y es válido, pero también hay que hacer caso sin enjuiciar, ¿no? Eh, hay que hacer caso a que ese sentimiento todavía está muy latente y no está tampoco mal, ¿sabes? Lo que está mal probablemente es decir que tú te sientes muy mal después de hacerlo. No estoy diciendo que tú lo hayas dicho, pues, pero eh, hay personas que sí se sienten muy mal después de hacerlo, ¿no? Y no lo hacen consciente. Y entonces cargan con la culpa de eso, porque no, de verdad se pueden acordar, hoy se pueden acordar de hace 3 años, del día en que se comieron 40 tamales. Y no, de verdad, o sea, como que esa idea y esa imagen y esa memoria lo sigue completamente. Entonces, el no enjuiciar es decir, a mí me gusta porque me recuerda a mi mamá y me recuerda lo que hacíamos, ¿no? Y siempre va a ser una comida especial y probablemente yo a mi familia, ¿no? O no, a mis hijos o a quien yo quiera, con quien quiera compartírselo, se los voy a compartir.
porque también es un pedacito de mí, de mi historia, ¿no? Y lo honro, y me gusta, y lo disfruto, ¿no? O sea, como cambiar un poco, porque muchas veces también lo que sucede con esta cultura de la dieta, ¿no? Es que te permite sentir cosas así, pero de pronto también dices, ya no lo hago o me siento mal haciéndolo porque no es quien soy yo. Y una de las premisas de la nutrición intuitiva es que entendamos que lo que comemos no nos, no nos, no nos define, ¿sabes? O sea, yo ahorita puedo tener muchísimas ganas de una galleta así enorme con chispas de chocolate y voy y me la como. Pero ¿sabes qué? No soy la galleta. Ni tampoco voy y me como un bowl de kale con fruta y con aceite de oliva y me lo como. Tampoco soy una ensalada. O sea, soy una persona que se alimenta únicamente, ¿sabes? O sea, hay que ser un poco menos duro con nosotros en la cuestión de la alimentación. Sí, ¿no? Y como siempre tener presente, como dices tú, las emociones, o sea, qué es lo que estamos sintiendo y yo creo que eso es lo que nos va a guiar si pues vamos por el buen camino, o sea, ya no sé si sea bueno o malo, pero vamos, que nos ayude a nosotros, ¿no? Mientras nos ayude, como tú dices, tratar de no etiquetar si estamos haciendo las cosas bien o mal, simplemente cómo se sienten y que eso sea pues nuestra señal de que tenemos que seguir haciendo. Así es. Oye, Chantal, la nutrición intuitiva también es para hombres, porque generalmente todo se basa, cuando hablamos de este tipo de temas, en mujeres. ¿Cómo hacer, o sea, que ellos también puedan conectar con eso, o que reconozcan que el cuerpo es el mismo, ¿no? A final de cuentas, y las emociones también son mixtas, no hay emociones para mujeres y emociones para hombres. Sí, no, absolutamente la nutrición intuitiva es inclusiva, entonces no absolutamente jamás excluiría a alguien ni por su sexo, ni por su religión, o sea, absolutamente no tiene exclusión de nada, o sea, si la nutrición intuitiva busca la inclusión de absolutamente todos tipos de cuerpos, de todo el tipo de salud y todo, por supuesto que los hombres, de hecho es una estadística creciente el número de hombres que está con desórdenes alimenticios. Entonces, por supuesto que sí, la nutrición intuitiva es para todos. Ya. Digo, uno cuando conoce nueva información y que le guste, que la quiere practicar, quiere que todo el mundo lo haga, ¿no? Y lo digo porque a lo mejor gente que nos está escuchando, pues va a empezar a practicar esta parte que tú nos estás sugiriendo y va a querer que todo el mundo en su casa lo haga. Tú, o sea, entiendo que uno tiene que comenzar por uno mismo y permitir que los demás se contagien del ejemplo o así, ¿no? Pero bueno, no sé cómo se maneja esta parte o tú cómo lo haces en tu casa con tu esposo, por ejemplo, o con las personas cercanas a ti. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo siempre les digo que yo como lo que recomiendo. Para Ajá. eso es como porque muchas veces eh, también cuando se hacen de pronto recomendaciones de alimentos, cuando específicamente me piden que recomiende algún alimento, son alimentos que yo misma disfruto y me como, pero no tiene que ser lo mismo para todas las personas, ¿sabes? Eh, en mi casa, nosotros lo que hacemos es tratar de mediar absolutamente todo lo que comemos. Eh, nosotros nos guiamos o nos estamos todo el tiempo bajo la línea de que, bueno, mi hija tiene 4 años, entonces lo que nosotros hacemos es tratar de que realmente recreemos una buena experiencia alrededor de su comida, ¿no? Y eso a nosotros nos ha servido muchísimo porque
nosotros la exponemos a todos los alimentos, a todos absolutamente. Por supuesto que la pediatra nos dice a nosotros que no nos recomienda azúcares refinadas, muchos dulces y ese tipo de cosas. Pero hemos llegado a un punto nosotros en el que, por ejemplo, el Halloween, mi hija recogió muchísimos dulces de verdad, y se ha comido 2, pero porque yo le he dicho a ella, bueno, la verdad es que los dulces son una cosa más, ¿no? No, nunca le he dicho no te los comas, o es más, los tiene en su cuarto ahí ella guardados, los sigue teniendo en su calabacita. Absolutamente yo no le digo es malo comer chocolates o dulces. Eh, Te digo, hay que hablar de la comida como si fuera algo normal y regular, sin enjuiciar como cosas buenas y cosas malas, mucho menos frente a un niño, ¿no? O obligarlo a comer cosas como te comes el brócoli y las zanahorias y haces ese tipo de cosas. Yo a mi hija la expongo y aún así, la verdad es que antes de empezar a aprender mucho más de nutrición intuitiva, cuando ella empezó la alimentación, yo decía, no la voy a exponer a azúcares, a los dulces. No, ¿sabes qué? Ella llegaba de la escuela cuando empezó a hablar y me decía, quiero pizza y quiero un juguito. Y yo decía, pero de eso no hay aquí. En la escuela no los podemos tener como tapados, ¿sabes? Entonces después, o sea, como con los ojos tapados de decir, no va a aprender ese tipo de cosas. Después entendí que precisamente cuando tú les explicas a ellos, pero de una manera muy, muy neutral, ¿no? Por ejemplo, ella a veces me dice, a veces hago de pronto galletas de avena para el postre, y ella me dice, es que yo quiero comer galletas de avena hoy. O sea, no quiero pollo, ni quiero sopa, y quiero galletas de avena. Y yo digo, ok, galletas de avena. ¿No? Se come una y luego me dice, bueno, ya no, ahora quiero, ¿me puedes dar por favor eso? La alimentación no tiene tampoco que llevar un orden, mucho menos enseñarles a ellos que es por tiempos, exponerlos a lo más que nosotros podamos, sin villanizar la comida. Eso también nos incluye a los adultos. En el caso de mi esposo y mío, nosotros tenemos hábitos completamente distintos porque nuestras necesidades son distintas. Mi esposo tiende a subir mucho de peso muy rápido, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, baja la intensidad de su ejercicio, ¿no? Eh, y a él eso no le gusta, ¿sabes? Y yo a veces le digo a él como, no pasa nada, o sea, no importa, ¿no? Pero él me dice como, bueno, sí, pero es que no. Entonces, como que tenemos una manera de ser los dos y yo por el otro lado soy como que si yo me descuido, bajo de peso muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, después de eso entendí que obviamente yo tenía hábitos aprendidos y ya tenía como cositas ahí, ¿cómo le dicen? Sí, como, ¿sabes? O sea, como juegos yo solita me hacía de la mente, como que sabía qué hacer. eh, para yo misma sabotearme, o sea, y justificar las cosas que yo hacía mal. Entonces, lo que yo hago ahora, la verdad, es que yo siempre les digo a ellos que agradezcamos la comida antes de comerla y después de comerla, eh, porque el agradecimiento a nosotros nos ha cambiado en 180 grados como la interacción de la comida cuando nos sentamos a comer. O sea, nosotros decimos gracias porque tenemos eh, el pollo y gracias porque tenemos la pasta y gracias por la ensalada y gracias por ese paisito de manzana que nos vamos a comer al ratito. Y si no nos lo comemos al ratito, no lo comemos cuando veamos un poco de televisión, no pasa nada. Y gracias por tener, ¿sabes? O sea, agradecer lo más mínimo y eso a nosotros nos pone de buenas, nos pone en un humor muy, muy bueno. Cuando hacemos o cuando damos gracias, no tenemos que tener ninguna religión como específica para hacerlo, pero por ejemplo mi hija, yo siempre le digo a ella, porque obviamente quiero que ella crezca con una buena relación con la comida, siempre le digo que ella diga gracias, porque luego me dice, pero ¿qué digo, mamá? ¿No? Así, pero doy gracias por qué. Y yo siempre le digo, bueno, gracias porque la comida es roja y es verde y es blanca y es, ¿sabes? Y tienes un poco de morado. Y gracias porque está caliente y gracias porque esta está fría.
empezar a dar también características y empezar a acostumbrarnos a que las características únicamente son esas, la comida, ¿no? Son los colores, lo que tenemos, la variedad, etcétera, y no como, gracias porque tenemos una alimentación súper sana, súper saludable, ¿no? Porque entonces mi hija va a crecer pensando que esa es alimentación, únicamente alimentación que se debe de comer. Y entonces cuando vaya a comer a casa de otro amiguito y a ella le den, no sé, allá de la cena hamburguesas, va a decir, esto no es sano. Eso ya es un desorden alimenticio como tal. O sea, eso sí entra en el espectro de los desórdenes alimenticios. Entonces, precisamente queremos que todo esto en nosotros sea, eh, o sea, nosotros empezar a, pues a sanarlo nosotros, ¿no? ¿Sabes? Es por eso que te digo que la herramienta del no juicio a mí me ha servido muchísimo y la herramienta del agradecimiento, porque el agradecimiento te cambia completamente la vibra de la alimentación, toda, lo que sea que vayas a comer. De verdad que todo hay que agradecerlo. O sea, todo, siempre hay algo por qué agradecer. Sí, y fíjate, ahorita que dices eso, igual yo cuando estoy fuera, a mí me gusta mucho viajar y yo sí soy de las personas que digo, pues no me voy a volver loca buscando lo que como en mi casa, porque pues yo soy más práctica que otra cosa, ¿no? Entonces estoy de viaje y toca comer lo que sea, pues se come lo que sea. Y si es algo que personalmente no es que consuma ya frecuentemente, pues lo agradezco. Así como dices tú, das las gracias porque tienes que comer y comes despacio y masticas y todo lo sientes rico y disfrutas los sabores porque obviamente pues sabe rica la comida, ¿no? No vas a comer algo que no te gusta. Pero sí es importante, me gusta eso que comentas del agradecimiento. De hecho, con las demás coaches con las que he platicado, a todas les he preguntado cuál es su hábito o favorito y el agradecimiento está en todas. El agradecimiento y la meditación es algo que todas me lo han dicho y yo digo, bueno, pues para que los demás también comiencen a practicarlo y vean que no es moda, ¿no? Es algo que realmente sí da un beneficio y se siente inmediato. O sea, es increíble, pero es inmediato la sensación que te da el agradecer por algo. Sí, es totalmente. Es tratar, es que de eso se trata cuando te dicen, trátale de ver el lado bueno a la vida, ¿no? Siempre hay algo por lo que hay que agradecer, siempre hay algo, de verdad. Eh, y eso en terapia de emociones de personas con desórdenes alimenticios es algo que se menciona mucho. Entonces, bueno, pues algo ha de tener ahí, bueno, ¿no? Claro que sí. Chantal, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu charla. Y pues muchas gracias otra vez, de verdad. Estoy fascinada de que estés aquí, que te hayas tomado el tiempo. No sé si quieras agregar algo más, aparte de compartirnos dónde te pueden contactar las personas, tu página web, tus redes sociales, si tienes algún proyecto que vayas a hacer para que las personas estén al pendiente. Y muchas gracias, no, pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y por el tiempo y por la paciencia. Y, y bueno, mis redes sociales en el Facebook estoy como @coach Chantal, que al final les va a dar un nombre como Energetic Nutrition by Coach Chantal, que no lo he podido cambiar, ya no me deja Facebook. Perdón. Y en el Instagram estoy como Coach Chantal, como tal. Y bueno, nada, les quiero invitar, tengo ahorita un proyecto acerca de, bueno, además de promocionar comedores inteligentes, que es como mi gran proyecto, ¿sabes? Y que obviamente estoy enriqueciendo todo el tiempo, o sea, cada vez estoy como
de cosas que veo, analizo, siento yo y todo, entonces empiezo como a enriquecer mucho más. Mi página de internet es coachchantal.com y estoy a nadita de lanzar una guía de alimentación, que es como una guía de planeación de alimentación saludable, pues. O sea, es una guía para que las personas que cocinan o que les gusta cocinar o que quieren cocinar puedan hacer como más fácil sus platillos. Obviamente incluye listados, incluye ideas, incluye un planeador semanal, incluye lista de compras para que ustedes la hagan y no desperdiciar tanta comida, que les enseño cómo porcionar, cómo pueden porcionar, ¿no? Como te decía, alguna vez trabajé en, en, en restaurantes, en cocina, ¿no? En la aplicación de menús, entonces todas esas como técnicas y truquitos, como que yo misma los aplico a mi casa y ahora se las comparto en esta guía que voy a tener para que puedan hacer las mamás solitas, sean autodidactas y y de verdad ellas hacer su cocina como planear, ¿no? Porque muchas veces ya no sabemos ni qué más hacer, ni qué nada. Entonces, les doy obviamente los listados de los grupos nutricionales y todo, entonces tú puedes escoger hoy hacer esto y esto y esto, y entonces le pongo una guarnición de esto y esto y esto y esto, y entonces vas palomeando y lo vas haciendo. Entonces, está muy práctico, es para imprimir también, para que puedas hacerlo a mano. Y bueno, ya yo creo que va a estar listo la siguiente semana. Para las personas que les interese hacer menús, las mamás, las que cocinan en su casa o los que trabajan, que se llevan comida al trabajo y todo eso, creo que les va a servir muchísimo. Entonces los invito a que me sigan en el Instagram, les voy a decir cuándo está ahí y si no, pues yo te aviso cuando esté listo también. Sí, igual para ponerlo también en la página y que las personas vayan ahí a ver tu guía. Sí, muchas gracias. Pues bueno, Chantal, muchísimas gracias otra vez y nos vemos muy, muy pronto. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ale. Gracias, bye. Bye.